Hola jóvenes, pues bueno, ya que vimos la parte teórica de las resistencias en serie, las resistencias en paralelo, ya vimos un ejemplo de resistencia en serie, ahora vamos a ver un ejemplo donde están pues dos resistencias conectadas en paralelo y está una resistencia conectada en serie con ellas. Muy bien, vamos a ver lo que dice el enunciado. Dice, un resistor de 9 ohms está conectado en serie con dos resistores en paralelo de 6 y 12 ohms. Entonces aquí, pues bueno, tomé este dibujito, ¿verdad? Pero aquí entonces, para que coincida todo esto, voy a copiar y pegar, ¿verdad? Vamos a empezar con esto. A copiar y pegar. Esto lo voy a borrar. ¿Qué pasa? Lo voy a borrar. Y lo voy a hacer más pequeño, así, y lo voy a poner en esta parte de aquí. Vamos a ponerlo así y hasta ahí. Ok, entonces aquí yo voy a decir que R1 es la resistencia de 9 ohms. R1 es igual a la resistencia de 9 ohms, ¿verdad? Aquí la resistencia R1 es igual a la resistencia de 9 ohms. Ando algo sacado de onda. Ok. Y R2, esta de aquí, voy a decir que es la resistencia de 6. R2 es igual a 6 ohms. Y R3 va a ser igual a la resistencia de 12 ohms. R3, ¿verdad? La resistencia de 12 ohms. Este circuito, bueno, ya lo habíamos platicado. Está la fuente de voltaje, que es la FEM, está la resistencia 1, y esta resistencia 1 está en serie con la resistencia R2 y R3, ¿verdad? Que lo que dice aquí, un resistor de 9 ohms, este de aquí, está en serie con dos resistores en paralelo de 6 y 12 ohms, de 6 y 12 ohms, ya como los tenemos aquí. Entonces aquí, bueno, está indicada la corriente que pasa a través de la fuente, que es la corriente que pasa a través de la resistencia 1. Aquí tenemos los dos nodos, el nodo A y el nodo B, son los nodos donde se conecta la resistencia R2 y la resistencia R3, ¿verdad? Cada una indicada con sus voltajes también. Está la resistencia B1, el voltaje 2 para la resistencia 2, el voltaje 3 para la resistencia 3, y que fluye por la corriente R1, y 2 es la corriente a través de R2, y 3 es la corriente de la resistencia 3. Y aquí, bueno, le agregué los signos, ¿verdad? Para la FEM tengo más, menos, y estas como caídas de voltaje. Entonces tengo más, menos y más, menos para representar una caída de voltaje. Entonces aquí, bueno, lo que voy a hacer también es voy a copiar esta. La voy a poner aquí, pero aquí lo voy a poner como I1. Esta es ahora nuestra I1, ¿verdad? I es igual a I1, porque es la corriente que pasa a través de la fuente y también pasa a través de la resistencia R1. Entonces ya tenemos aquí R1 igual a 9 ohms, R2 igual a 6 ohms, R3 igual a 12 ohms, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial en las terminales si la corriente total que suministra la batería es de 4 amperes? Ok. Aquí no dice que está conectado a una fuente de voltaje, ¿verdad? Pero estos puntos azules que puse aquí van a ser las terminales de este circuito, y pues yo estoy suponiendo que tiene una fuente de voltaje aquí. Igual y no la tiene. Podemos poner aquí por mientras así para quitar esta fuente de voltaje, para decir que no está, ¿verdad? Como si estuviera así. Le voy a poner en formato de forma,
Aquí le voy a poner blanco y aquí también. Entonces esto ya se asemeja más a lo que dice el problema, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia potencial entre las terminales, el voltaje que está entre esta terminal y esta terminal, si la corriente total que suministra la batería es de 4 amperes? Ah, no, si dice la batería es de 4 amperes, ¿verdad? Entonces, lo siento, lo quito. Ok, entonces aquí yo tengo que la corriente que suministra la batería es de 4 amperes, entonces aquí ya me está diciendo que la corriente es igual a 4 amperes. Y lo que tenemos que encontrar, aquí lo voy a poner aquí, suprimir, como tenemos una corriente de 4 amperes y tenemos que encontrar el voltaje en las terminales, ¿verdad? B igual a no sé a qué sea el voltaje, entonces tengo que, a partir de los datos que tengo que encontrar nuestro voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ver que pues tenemos estas dos resistencias en paralelo y esta resistencia está en serie. Si yo quiero conocer el voltaje que está aquí, pues lo que tengo, y ya tengo la corriente, pues necesito obtener la resistencia equivalente de todo esto para saber la resistencia que va a quedar aquí y entonces obtener el voltaje. Y ese es el plan que vamos a seguir ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero voy a obtener la resistencia equivalente entre las resistencias R2 y R3, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a poner que R equivalente de las resistencias que están en paralelo. Ok, aquí voy a quitar ese colorcito ahorita de las resistencias que están en paralelo. Primero necesito la resistencia equivalente de las resistencias que están en paralelo. Muy bien. ¿Y cuál va a ser mi resistencia equivalente? Yo aquí voy a poner resistencia 1, 2, ¿verdad? Porque son... pensé que ya se lo había quitado. Resistencia equivalente de 1 en paralelo no le encuentro el simbolito. Eso es querido. Resistencia equivalente de 1 y 2. Ok, estas rayitas lo que significa es que están en paralelo, ¿sale? Entonces, de las resistencias que están en paralelo. Entonces nosotros ya vimos que hay una formulita para estas dos resistencias que están en paralelo. Por acá tengo la otra presentación, ¿verdad? Aquí está. Me lo voy a traer. Control C. Me la traigo hasta acá. Control V. Entonces voy a quitar esto. Pero aquí, pues bueno, les tengo que cambiar qué resistencias son, ¿verdad? Aquí yo tengo que es la resistencia 2. Aquí tengo que es la resistencia 3. Dije resistencia 3. La resistencia 3. Y entonces aquí tengo resistencia 2. Y la resistencia 3. Muy bien, entonces tengo que la resistencia equivalente es igual a la multiplicación de R2 con R3, que son estas dos, y la suma de las mismas, ¿verdad? Entonces, aquí, pues yo le pongo mi igual y sustituyo los valores, ¿verdad? Voy a hacer mi división aquí, ecuación, le voy a poner la división,
y aquí tengo R2 por R3, y R2 dijimos que es de 6 ohms y R3 de 12 ohms. Entonces tengo 6 por 12, ¿verdad? Aquí 6 por 12 entre 6 más 12. Muy bien, entonces tengo esta ecuación. Ahora lo voy a poner un poquitín. Un poquito más pequeño. Ok, entonces pues yo aquí puedo sacar mi calculadora, ¿verdad? Puedo sacar mi calculadora. Pero 6 por 12 creo que son 72, a ver, vamos a confirmar. Entonces aquí 6 por 12, pues son 72, ¿verdad? Y esto lo voy a dividir entre 6 más 12, que son 18. 72 entre 18. Y esto me va a dar igual a 4. ¿Ok? Ahora me vengo. Chin, ¿qué pasó? Entonces aquí tengo que esto es igual a 4 ohms, ¿verdad? La resistencia equivalente es igual a 4 ohms. Vamos a ponerle el simbolito de los ohms. Por aquí está. Y aquí voy a decir que es la resistencia equivalente 1, porque tenemos que sacar otra resistencia equivalente también. Resistencia equivalente 1. Esa va a ser nuestra resistencia equivalente 1, que va a ser esto de aquí, ¿verdad? Entonces, estas dos las vamos a sustituir. Aquí voy a modificar este de aquí. Bueno, le voy a poner Ctrl C, ¿verdad? Para dejar ese así como estaba. Entonces este está aquí, este lo voy a quitar, este lo voy a quitar, y este de aquí le voy a cambiar el formato de la imagen, la voy a recortar, porque ahora pues me queda de esta forma, ¿no? Ahora me queda de esta forma, y aquí pues le voy a poner unos cuadritos blancos para que quede el circuito modificado. Si pongo esto de aquí, entonces si yo pongo esto así, esto lo pongo formato de forma. Aquí hay que imaginar que estoy dibujando en el pizarrón. Control C, Control V, y también lo pongo ahí, ¿verdad? Entonces ya voy a quitar esto de aquí. ¿Verdad? Y aquí en lugar de R2 pues voy a poner, esto lo voy a copiar, Control C, Control V, y lo voy a modificar. Aquí voy a poner que esto es R equivalente 1. Nada más tengo que cambiar el color. Papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Color. Se me perdió. Tamaño, posición, cuadro de texto. El color del texto. ¿Cuál de estos es?
negro, ahí está. Y este lo pongo, todo el rollo que estoy haciendo, hombre. Pues hubiera copiado uno de los otros mejor. 20. Entonces este lo voy a poner aquí. Voy a poner ok, ya después de todo el rollo que hice, ahora sí ya me quedó. Entonces tenemos que esta resistencia equivalente pues es la que acabamos de obtener con la fórmula, ¿verdad? Resistencia equivalente. Ya no me gustó de ese tamaño, ¿sí? Ok. Es la que acabamos de obtener, que es esta de aquí, y la resistencia equivalente es igual a 4 ohms. Bueno, entonces ahora, es que me faltaba quitar eso. Ok, entonces esta resistencia es igual a 4 ohms. Y ahora, pues tenemos que hacer la resistencia equivalente de estas dos en serie, ¿verdad? Y a esta yo la voy a llamar resistencia equivalente 2. ¿Sale? Voy a sacar voy a calcular ahora. Vamos a escribirlo aquí. Ahora calculamos la resistencia equivalente de las resistencias en serie. Ok, ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de las resistencias equivalentes R1 y R equivalente 1. Aquí las voy a poner R1 y R equivalente 1. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esta la voy a llamar R equivalente 2. Y esta va a ser igual a R1 más R equivalente 1. ¿Sí? Vamos a cambiar el color aquí. Ahora le voy a poner ese color para que quede así. R equivalente 1. Y esto va a ser igual a la resistencia 1. Ya la tenemos aquí, que es de 9 ohms. Entonces aquí tenemos 9 más la resistencia equivalente 1 fue de 4. Entonces aquí tenemos 4. Y esto nos da igual a 13 ohms. Vamos a copiarlo de aquí. Control C, Control V. Nos da la resistencia equivalente 2, nos da igual a 13 ohms. Y entonces, ¿cómo queda esa resistencia equivalente? Tenemos que hacer un truquito aquí. Voy a ok. Bueno, tenemos nuestra resistencia de 13 ohms. Oh no, ese color está muy acá. Se está deteniendo esto. Ahí está. 13 ohms. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos nuestra... Se está atorando. Ya tenemos nuestra resistencia equivalente 2, ¿verdad? Que va a ser la resistencia 1, que es esta de aquí, equivalente más la resistencia equivalente 1, que es esta de aquí. Y aquí vamos a tener una resistencia de 13 ohms. Bueno, entonces me voy a venir para acá. Y voy a poner este que acabo de hacer, jeje. Ahí oh, no lo puedo agarrar. Ya está. Lo voy a poner aquí. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y tenemos nuestra resistencia equivalente, ¿verdad? Voy a traerme para acá. También. Nada más para acordarme de los valores. Lo quito. Y hasta aquí ya llego que tengo una resistencia equivalente 2, que es igual a 13 ohms. Así como está.
voy a copiar y pegar. Entonces voy a borrar todo esto y esto de aquí también lo voy a quitar. Voy a hacer esto pequeño y aquí ya tengo que esta es mi resistencia equivalente de 13 ohms, ¿verdad? Y tenemos una corriente igual a 4 amperes. A ver si aquí no dibujé las flechitas, entonces pues se las voy a poner aquí para que esté bien claro, ¿verdad? Entonces aquí voy a ponerle una flechita. Aquí dice que nos proporciona una corriente de 4 amperes, la voy a poner acá porque luego no sé si se me la vaya a mover, ¿verdad? Va a ser esa, nada más la voy a hacer más gruesecita. Aquí está. Entonces esta la voy a poner aquí. Tenemos que ahí hay una corriente de 4 amperes. Voy a copiar esto. Aquí tengo el dato que quiero. Entonces voy a quitar esto de ahí y de aquí para abajo, ¿verdad? Esta, tengo mi corriente de 4 amperes que fluye por ahí. Entonces la corriente, ¿qué pasó, campeón? Ahí voy. Muy bien, entonces ok, muy bien, entonces tenemos nuestra resistencia equivalente 2, que es de 13 ohms, y la corriente que fluye a través del circuito es de 4 amperes, ¿verdad? Y nos pregunta que cuál es el voltaje. Entonces, si se acuerdan, nosotros tenemos aquí la ley de Ohm y que la vamos a volver a escribir aquí para que no se nos olvide. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí nosotros sustituimos ya los valores, ¿no? Tenemos que la corriente es de 4 amperes, lo multiplicamos por la resistencia de 13 ohms, y esto nos va a dar igual a que 52 volts. A ver, vamos a corroborar esto con la tengo dos calculadoras, con la calculadora. Tenemos que es 4 por 13, ¿verdad? 4 por 13 y son, espera, mijo. Ok, entonces pues aquí tenemos nosotros que el voltaje en las terminales es igual a 52 volts. Y aquí está nuestra respuesta, ¿verdad? Podemos copiar este de aquí. Bueno, que se copia todo. Voy a quitar todo esto. Y esto lo voy a hacer pequeñín. Y yo puedo decir para que lo pueda mover, lo hago así. Y ahora sí, lo pongo aquí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos que el voltaje es de 52 volts, la corriente es de 4 amperes y la resistencia equivalente es de 13 ohms. Entonces, hasta aquí, pues está, aquí ya respondemos la pregunta del problema, ¿verdad? Que fue ¿cuál es la diferencia de potencial en las terminales? Esta fue nuestra pregunta y bueno, ya tenemos que la diferencia de potencial es de 52 volts. Entonces hasta aquí ya está resuelto nuestro problema, ¿verdad? Aquí está. Ya está resuelto nuestro problema. Entonces aquí, para que se acuerden del proceso, lo primero que tenemos que hacer es sacar las resistencias equivalentes, primero estas dos que están en paralelo, y luego ya que hicimos las de que están en paralelo, quedó esta en serie, la resistencia R1 con la resistencia equivalente 1,
quedaron en serie, ya sacamos el equivalente otra vez, de lo que lo pusimos resistencia equivalente 2 y entonces ya con el valor de la resistencia equivalente 2 y con la corriente de 4 amperes utilizamos la ley de Ohm y obtuvimos nuestro resultado. Bueno, bueno, entonces hasta aquí el ejemplo de esta clase y pues yo creo que me voy a poner a hacer los símbolos bien como debe de ser para no estar batallando, y a lo mejor me conviene más estarlos moviendo más fácil y puedo hacer los circuitos más rápido. Ok, bueno, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y ya saben, cualquier duda, pregunta, con mucho gusto se la respondo. Pórtense bien.